La nota pastoral. Bienvenidos una vez más a esta nota pastoral, edición La fe sobre las aguas. Y vamos a leer lo que dice Mateo capítulo 14, del 22 en adelante. Dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba ahí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo, pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre el agua para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres hijo de Dios. Y terminando la travesía vinieron a tierra de Genesaret. En lecciones pasadas nos enfocamos en lo que era la palabra oligopistos. Oligopistos, que es falta de fe o poca fe. Vimos lo que es la fe, acude a su fuente, y la fe reconoce que hacer la voluntad de Dios no significa la ausencia de problemas. En esta lección veremos lo que es el primer punto: la fe produce ánimo. El ánimo es de suma importancia para cualquier situación y circunstancia de la vida. El ánimo es lo que nos ayuda a nosotros a superar diferentes desafíos. Donde hay fe, habrá ánimo, pero donde no hay fe, hay temor. Y el temor nos limita, el temor nos hace hacer cosas que a veces no queremos hacer. ¿Por qué? Porque no hay buen ánimo detrás de ello. Si hay temor, como dije, no habrá ánimo. El ánimo viene de una palabra en griego que se dice anemos. Y esto significa aliento o soplo. Y cuando Dios creó al humano, al ser humano, Él dice que sopló aliento de vida. Nos dio ánimo, nos animó, nos trajo a la vida. Y esto es importante porque el ánimo es pues energía, esfuerzo, voluntad y valor. Y estas cosas son las que nos ayudan a superar las diferentes tempestades en las cuales enfrentamos de la vida. Por ejemplo, esta pandemia, sin ánimo no podremos nosotros superarla. Nos enfocaremos tanto en la tormenta, tanto en la crisis, tanto en la pandemia, que podemos nosotros empezar a sentir que nos hundimos. Pero el buen ánimo nos ayuda a levantarnos y a seguir adelante. Jesús mismo le dijo: tened ánimo. Él sabía que en el momento que lo habían visto había temor en sus vidas. Había ese miedo que los había sobrecogido. Por eso Él les dice: tened ánimo, porque sabía que podían terminar el trayecto en el cual iban si tenían el ánimo correcto. Nosotros debemos tener el ánimo correcto para terminar esto. Nos ayuda a hacer lo correcto cuando tenemos el ánimo. Nos ayuda a sentirnos satisfechos cuando tenemos buen ánimo. Aunque no vemos todavía que hemos realizado la tarea, podemos con el ánimo sentirnos satisfechos que lo alcanzaremos. Alcanzaremos el resultado final. Y el final resultado de todo esto es que seremos personas con un nivel de fe mayor. Ahora, el segundo punto es Jesús, el doctor del ánimo. Qué hermoso es saber que Jesús es el autor y consumador de nuestra fe, pero también aquel que inyecta el ánimo que necesitamos para cualquier momento de la vida. La vida necesita momentos donde el ánimo es más alto que otras veces. La enfermedad, una crisis, como habíamos hablado. Y Jesús es el doctor del ánimo. Él les dijo: tened ánimo, soy yo, no temáis. Él es el que dio una palabra, y esta palabra les inyectó el ánimo tanto hacia Pedro, que se animó a salir de la barca, a caminar sobre las aguas. Sabemos que se hundió, pero el ánimo que Jesús le produjo es lo que le dio a él la valentía para bajarse y caminar sobre esas aguas. Él lo hizo también con la mujer que tenía el flujo de sangre. Primero le dijo: tened ánimo, tus pecados te son perdonados.
Lo hizo con el paralítico. Tened ánimo, tu fe te ha sanado. Y todo esto es lo que Dios nos da a través de su palabra. Hoy tú tienes una palabra y te dice, tened ánimo. Vamos a terminar, vamos a concluir y vamos a avanzar en medio de esta pandemia. Una vez más, Pablo estando en una de las noches más oscuras de su vida, momento difícil, en prisión, vino el ángel del Señor a él y le dijo, tened ánimo. Y le dice, todavía hay mucho que necesitas tú terminar por hacer. Quiero decirte a ti, mi hermano, ten ánimo, porque todavía hay mucho que Dios quiere hacer en tu vida y promesas que se deben de cumplir todavía. Ahora, hay 3 grandes lecciones que nos enseña esto: la fe sobre el agua. Número 1, la fe acude a su fuente. Número 2, la fe reconoce que aunque obedezcamos la voluntad de Dios, habrá problemas. Y número 3, la fe sabe que tenemos que producir ánimo. Hoy te digo, ten ánimo en la palabra que Dios está dando y vamos a alcanzar nuestro destino.